Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos listos esta mañana ya para conversar con nuestros panelistas con la ausencia de Benjamín Cuellar. Lo dijo, ¿no? Antes de terminar el programa anterior, dijo que no iba a estar con nosotros. Y está listo Salvador Arias, doctor Salvador Arias. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Romeo. Buenos días, compañeros. Hola, la audiencia, buenos días. Roberto Cañas. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Y gracias por la invitación. Y Álvaro. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, como estamos finalizando el año, vamos a hacer un ejercicio de tratar de analizar las tres grandes áreas, ¿no?, en las cuales estamos pendientes todos los años, que es en lo económico, lo político y lo social. Y el próximo programa sería como un análisis de las perspectivas, de lo que se podría venir, de lo que podríamos esperar precisamente en estas áreas. Sabemos que en lo económico ha sido un año muy difícil para El Salvador, sobre todo porque hemos conocido la crisis que se ha pasado, la crisis, la falta de recursos, la falta de un horizonte, si se quiere, en el tema económico. En la parte política hemos sabido todos la crisis institucional que se ha enfrentado en el país, sobre todo teniendo como principales protagonistas la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa y también el Ejecutivo, la campaña electoral adelantada, el nombramiento de los candidatos a la presidencia de la República. Es decir, hay varios temas de los cuales podemos conversar esta mañana. Así es que comienzo con usted, doctor Salvador Arias, preguntándole así como muy abiertamente, ¿no?, en términos generales, ¿cuáles son como las cosas que resaltaría usted tanto en lo político, social y económico? Bueno, creo que en lo político el tema electoral fue un parámetro importante de principios de año, donde en las elecciones hubo pues todo un juego y cambio de correlación en el marco de las alcaldías y la Asamblea Legislativa. Sin duda alguna, Arena se recuperó en el área de diputados y del área de las alcaldías. El Frente mantuvo más o menos, bajó en términos de diputados, perdió el área metropolitana y ha llevado a una reconsideración y una reflexión profunda sobre cómo se está moviendo la ciudadanía, donde ya la ciudadanía nuestra como que tiene más en el área metropolitana, tiene unas visiones más propias, con criterios formados, una población que se va formando políticamente y que se vuelve un electorado que hay que trabajar más con programas, con realidades, que solo con campañas políticas. Eso creo que es una cosa, y eso lo podemos unir en lo político con ya las candidaturas para el año 2014, donde los dos partidos que tienen sus estructuras más fuertes, que tienen ya un planteamiento histórico, cada uno un proyecto de derecha, un proyecto de izquierda, que son los que están presentes. Ahora se lanza la posibilidad de, aparentemente dicen una tercera fuerza, ya no lo entiendo como tercera fuerza, sino que veo que una derecha dividida va a la entrada de Saca, donde quieren aparentemente darle que es una alternativa, pero no puede ser alternativa a una persona que ya es parte histórica de un mismo proyecto neoliberal de derecha que castigó fuertemente al país, pero ahí está jugando. Entonces presenta, ese es, digamos, como la síntesis de lo que ha pasado en lo político, y donde la ciudadanía pues tiene una lectura cruzada de qué va a pasar. Las encuestas hacían que ya supuestamente había resurgido el partido Arena. Las últimas encuestas dicen, bueno, se queda atrás otra vez y el FMLN crece. Es un proceso que está comenzando y que difícilmente uno puede decir ya está definido qué es lo que va a pasar acá. Doctor, este ha sido un año, hemos tenido años difíciles, ¿no? Digo, en tanto en lo político, económico como en lo social, ¿no? El año 2009, si mal no recuerdo, que es el año de la crisis económica en los Estados Unidos, 2009-2008, fue un año muy difícil para los salvadoreños. ¿Se le parece en algo? Pues yo creo que lo que pasa que este año es un año que vuelve de nuevo a demostrar la crisis que viene del sistema, del modelo económico, que ahora se vuelve a manifestar, porque el 2009 la crisis estaba con todo, no solo por la crisis del 2008 internacional, sino porque el país desde el 2005 ya no crecía, tuvieron que manipular las estadísticas.
y precisamente, y el 2008, con la crisis del 2008 a nivel mundial, la cosa se volvió más fuerte el 2009, y el 2012 no es más que una prolongación de eso con el problema, como yo lo he dicho, es que no se ha atacado la crisis, no ha habido un modelo anticrisis. Hace poco dicen que el doctor Segovia dijo que lanzaba un modelo anticrisis, pero ya tarde, pues, porque este gobierno no lanzó un programa anticrisis, y entonces la crisis ha seguido profundizándose. Yo te digo brevemente, el argumento que hago es que una lectura meramente coyuntural de la crisis actual puede llevarnos a concepciones equivocadas. Y quizás lo digo con tres cosas. Yo tengo 4 libros que he sistematizado esta situación desde el 90. La mundialización y la globalización es un libro que analiza el modelo neoliberal a nivel de la globalización y la economía centroamericana, y ya la crisis salvadoreña era bien marcada, y El Salvador es una crisis mayor que el resto del país de Centroamérica. Después hice un análisis sobre el derrumbe del neoliberalismo en el 2008, anticipando cuando vino la crisis. Este libro estaba saliendo porque le veníamos dando seguimiento, y se demuestra cómo estaba derrumbado el modelo, pero no lo cambian. Después hice un análisis sobre el Atlas de la Pobreza, donde agarro desde el 2009 hasta el 2007, qué pasa con la economía, cómo se reestructuró. Y la última, que es la burbuja que vemos ahora en El Salvador, que es el problema de la deuda. Entonces, si nosotros no tenemos este marco histórico, nos podemos equivocar en la lectura. Esta es una crisis de modelo profunda, y este gobierno, para mí, en lo económico, antes de irse, debería de enfrentar esto y poder hacer un planteamiento de cómo comenzar a desmontar un modelo que no tiene sin perspectiva. Lo que buscan los salvadoreños y salvadoreñas, lo que buscan los inversionistas internacionales es que haya estabilidad en lo político, económico y social, ¿no? Pero creo que es bien importante la parte política y la parte social. ¿Tú ves que realmente el país, a pesar de todas estas situaciones que está enfrentando, todavía sigue siendo un país atractivo o que tiene estabilidad en ese sentido? Bueno, hay una leyenda urbana, un mito, que no hay inversión extranjera porque no hay estabilidad o garantías de la seguridad jurídica. Eso es muy discutible. Si tú quieres que empecemos a platicar en el balance del año y ver cuáles son las lecciones aprendidas, buenas cosas, en prácticas, cosas que no han funcionado, creo que le está repitiendo en El Salvador que no hay inversión extranjera porque no hay seguridad jurídica, por la inseguridad, no es un planteamiento totalmente cierto. Es decir, solo basta ver Honduras, que tiene una crisis institucional igual o peor que la nuestra, y ahí hay una inversión extranjera que no se detiene. Es decir, la lógica del capital, que es la lógica de la búsqueda de la máxima ganancia, busca invertir donde se va a producir eso, y así va a aumentar su cantidad de inversiones o no. ¿Y entonces cuál es el problema que afecta a El Salvador si no es eso? Bueno, el problema es primero que producir en El Salvador es caro, es cara la energía eléctrica, la tramitología es lentísima, las leyes para algunos inversionistas puede ser que sean más severas que en otros lugares, los salarios más elevados. Entonces, el inversionista cuando busca invertir va a haber demanda, va a tener leyes más suaves, va a tener lucha sindical menor, va a tener capacidad de pagar menos impuestos. Esa es la lógica con la que ve. Entonces no hay que verlo simplemente no hay inversión extranjera porque hay inseguridad jurídica, no es exactamente el tema así. Hay que buscar también no solo inversión extranjera, sino que hay que diversificar los mercados. Esa es una cuestión fundamental que hay que plantearse en términos de buscar el desarrollo económico, si ese es el tema que estamos tratando. Y también hay una como fijación en la discusión económica acerca de si la economía va a crecer o no. Los indicadores económicos son vacíos si solo se habla de crecimiento de la economía nada más. Hay que hablar de crecimiento de la economía y hay que hablar también de cómo se distribuye la generación de riqueza que genera el crecimiento. Es decir, generalmente hay sectores que solo se ocupan de cómo va a crecer o cuánto va a crecer la economía. Otros nos preocupamos que crezca la economía, pero que se distribuya más equitativamente. Entonces yo creo que son indicadores vacíos aquellos que hablan solamente de si la economía va a crecer o no. Álvaro, ¿no crees tú que los países centroamericanos nos parecemos en ese sentido, a excepción, digamos, de Costa Rica, ¿no? Pero los demás países centroamericanos, creo yo, tenemos como similares características, es decir, tenemos
somos países golpeados por la delincuencia, somos países donde hay organización sindical, somos países donde la burocracia de verdad para instalar, para fundar una empresa son bastante similares. Y si es así, no comprendo de verdad cuál es la razón por la que El Salvador aparentemente ha crecido menos que los demás países centroamericanos. El fenómeno de Nicaragua, pues sí es una cuestión que también hay que analizarla, pero ¿no crees que tenemos similitudes y por lo tanto deberíamos continuar preguntando qué pasa en El Salvador? ¿Por qué no crecemos al ritmo que han crecido otros probablemente? Sí, además, bueno, hay que tomar en cuenta el factor inseguridad, pero también las características... Sí, pero inseguridad tiene Guatemala, Honduras y también, Honduras, a eso me refiero. Hay que tomar también en cuenta, hay que decirlo claramente, las características geográficas del país, ¿verdad? O sea, no es lo mismo pensar, por ejemplo, en un gran empresario ganadero o agricultor en Honduras, Nicaragua o Guatemala que en El Salvador, porque nuestras características no lo permiten, ¿verdad? Puede ser por ahí también que influye algo. Ahora, la termitología entiendo que ha mejorado mucho en el resto de países centroamericanos y en el nuestro se ha quedado estancada, ¿verdad? Creo que hay algo de eso. Yo sí quiero resaltar en el tema económico, evidentemente tenemos una crisis fiscal y de endeudamiento que viene de años. El presidente del BCR decía hace unos días que la crisis fiscal que sufre el país lleva 30 años, que no ha habido superávit en 30 años, y evidentemente eso se va sumando y se va agravando, ¿verdad? También el endeudamiento. Pero yo creo que la falta de entendimiento en la clase política, la falta de entendimiento entre los empresarios y el gobierno también son factores claves. Yo creo que aquí ha habido recurrentemente cambio de reglas en los últimos gobiernos, a cada rato hay nuevas reformas fiscales que también de alguna manera inquietan a los empresarios, pero a mí me preocupa que es normal que una sociedad esté dividida, es normal que pensemos diferente, pero me preocupa que no hay una visión nacional, no hay una visión de país, no hay unos marcos elementales de entendimiento. ¿Y te atreverías a decir que los demás países centroamericanos tienen una visión así de país como la que necesitaría El Salvador? No recuerdo haber escuchado algo estratégico de Honduras o de Guatemala. Bueno, yo creo que Costa Rica y Panamá lo tienen bien definido, ¿verdad? Claro, y a dónde... son como las excepciones. Exacto, entonces yo pensaría que nosotros nos tenemos que parecer cada vez más a Costa Rica, o aspirar a parecernos más a Costa Rica y Panamá en muchas cosas, más que pensar en los defectos de los vecinos que son similares a nosotros y muy pocas cosas podemos aprender, ¿verdad? Lo que sí es que cuando tenemos, una de las cosas buenas, positivas de Costa Rica y Panamá, que es, por ejemplo, su fortaleza institucional, que es algo con lo que sufrimos terriblemente en este país este año que está terminando. Y el otro problema que yo veo preocupante es el tema de los subsidios. Los subsidios son una carga bastante fuerte para el Estado y el próximo año nadie va a querer tocar los subsidios porque es año preelectoral, nadie va a querer hablar mal de los subsidios porque es año preelectoral, pero el que asume en 2014 va a tener que hacer un estudio bien profundo sobre eso, sobre dónde sacar el dinero y qué hacer con ello. Mira, Romeo, yo quisiera dar 3 elementos en la lógica de la discusión que tenemos y que explican por qué este país no crece. Y una de las razones fundamentales que no crece es porque el gran empresario de este país dejó de invertir en El Salvador y empezó a sacar recursos de este país masivamente. ¿Pero por qué? Porque empezó a tener excedentes acá, donde no pagan impuestos. Y yo creo que el tema, tienen unos salarios muy bajos en relación a la estructura de costo y lo que recuperan en este país. Y perdieron la dimensión, no tienen proyecto de país el empresario de este país, el gran capitalista. Y empezó a generar y a saquear este país. Tú ves la salida de capitales en la cuenta de la balanza de pago en errores y omisiones. Tú ves todas las empresas que esta gente se han vendido y se han llevado, han descapitalizado el país. Porque el problema de la inversión no solo es un problema de la inversión pública baja, no hay inversión privada. Este país no tiene ahorro desde hace muchos años. Entonces, porque se acostumbraron a sacarle a este país con las remesas, a ver cómo usaban las remesas para hacer más negocio, pero las utilidades se van. El mismo esquema de transnacionalización que se hizo con las empresas transnacionales es un esquema
que son empresas rentistas. Pero digo, ¿y por qué no invierten en este país? ¿Por qué las utilidades no las dejan en ese país, se las invierten en este país? Es un paraíso fiscal, como usted lo percibe de alguna manera. Me está diciendo que aquí los salarios son bien bajos, me está diciendo que aquí los empresarios no pagan impuestos. Yo, si fuera empresario, continuaría invirtiendo en este país entonces, si no me fuera a otro país. No, porque lo que pasa es que ellos saben que este es un proyecto que tiene una perspectiva de crisis, porque ellos están conscientes de que están generando una crisis en este país. Y entonces lo que están haciendo, se han preparado, ellos están listos para estar fuera de este país y le van a seguir sacando mientras saquen, porque lastimosamente el gran capital de este país no tiene proyecto de nación en el país. Y esa es la gran diferencia con los otros países, en Honduras, en Costa Rica. Además, el esquema mismo del modelo económico, yo creo que el tema de los subsidios que dices tú es un subsidio que no es cierto. El problema del subsidio en este país es el subsidio al gran capital. Es el tema de la ilusión, yo lo insisto. El subsidio del transporte y la electricidad no llega a 400 millones de dólares y las ilusiones superan los 1.000 millones de dólares. Claro. Ese es el verdadero crisis de subsidio. Doctor Arias, ¿y quién debe tener proyecto de país? Es que esto es interesante. ¿Son los empresarios los que están obligados a tener un proyecto de país? ¿O es el gobierno como tal el que debe de diseñar un proyecto de país en el cual incluya a los empresarios y los haga parte de eso? ¿Quién ha manejado el aparato del Estado? Los empresarios con el Partido Arena. Es que es lo mismo. Y son ellos. Pero ahora estamos hablando de otro gobierno, no estamos hablando del gobierno del Partido El Arena. problema que ha tenido este gobierno, lo repito, es que en lo económico se montó sobre el mismo proyecto económico. Aunque aparece que hay unas diferencias con ANEP y todo eso, pero la realidad es que no. Yo cuando escucho a ANEP quejarse de que muchos impuestos pagan, que aquí no hay promoción, realmente están mintiendo, no dicen la verdad. Ellos están tirando cortinas de humo para que los que ellos representan sigan haciendo el negocio que hacen. Este país es un país de negocios de un pequeño reducido número de grupos económicos en contra de la pérdida de proyecto económico de país. A ver, hay un tema que está en el centro. No, pero ¿estás de acuerdo con todo esto que dice el doctor Arias o no? Yo no quiero ponerlos a pelear, pero también quiero ver si están de acuerdo, que bueno, díganos, ¿no? Qué bueno esto, ¿tiene razón el doctor Arias o no tiene razón el doctor Arias? Estamos en cordial desacuerdo entre nosotros. Entonces cordialmente díganos desacuerdos, porque de eso se trata la cosa, ¿no? Si es que hay desacuerdos, si no, pues está bien. ¿Qué es lo que garantiza la inversión en la lógica, en la cabeza de un inversionista privado? La búsqueda de la máxima ganancia, esa es la lógica del capital. Entonces, en El Salvador, ¿por qué no se invierte? Porque no hay demanda, porque no hay un mercado interno que tenga capacidad de consumo de los productos que se ofrezcan. Entonces, el inversionista salvadoreño, que ya es transnacionalizado, que ya son las multilatinas que están en boga ahora, es decir, empresas multinacionales que tienen su origen en América Latina, como Avianca ahora, es decir, vemos que el empresario salvadoreño lo dice, pero muy francamente, nos vamos de El Salvador e invertimos en Costa Rica o en Colombia porque aquí ya no hay demanda. Entonces, lo que hay que hacer es buscar crear demanda, crear mercado interno, es decir, redistribuir la riqueza para que exista esa demanda, generar empresas con valor agregado. ¿Y cómo se redistribuye la riqueza? Bueno, el principal redistribuidor de la riqueza es el Estado, los que administran el aparato del Estado. Cuando cobran impuestos, con esos impuestos lo que buscan es hacer inversión pública, generar programas sociales y es un mecanismo muy básico de redistribución de la riqueza, es decir, ese es uno muy importante. Pero volviendo a por qué no hay inversión aquí, no hay inversión porque los empresarios consideran que aquí no pueden sacar los beneficios que ellos esperan. Entonces, la lógica contrario, dice el doctor Arias que sí sacan los beneficios. Es más, sacan excedentes y ganancias, incluso lo que hacen es que la van a invertir afuera, no lo invierten aquí. Donde tienen oportunidades de tener más beneficios. Por eso es que es importante discutir si tiene validez la tesis esta de que, mira, este es un paraíso planteado desde algunos analistas. Bueno, lo dice el doctor Arias, aquí no pagan impuestos, ¿no? Eluden los impuestos o evaden impuestos, dice el doctor Arias. Aquí hay mano de obra barata, es decir, en esa lógica cualquier empresario viene a hacer negocio en este país. Sí, pero yo insisto, discutamos el tema. El tema no solo es económico en el sentido de la rentabilidad inmediata. Ellos saben que están generando una crisis de este país, que hay una crisis que no se van a escapar. Saben que la dolarización les ha permitido hacer negocio, pero que tiene quebrado al Estado, que tiene quebrada la macroeconomía, y ellos lo que hacen es rescatar capitales. ¿Cómo te explicas tú que la CESA, una empresa, un monopolio,
protegido por el Estado, con todas las leyes de protección, de seguridad jurídica, de impuestos y todo, se la venden y la venden a una empresa suiza. Y los dueños, ¿y qué hicieron el dinero? Se lo llevaron. Entonces, ¿cuál es la lógica? No tienen lógica de país, tienen lógica, son extorsionadores, son gente especuladora que no tiene posición de país. Yo difiero, en Costa Rica, tú ves un país donde hay proyecto de país y donde los empresarios han desarrollado ese país y ya han convocado a la transnacional, pero lo han fusionado para el desarrollo. Voy a hacer la primera pausa comercial y refrescamos un poco el pensamiento para darle, ¿no? Para continuar hablando sobre este tema, vamos a hacer la primera pausa comercial.